Salud Integrativa. Mejora tu salud y la de los tuyos. Únete a nosotros y benefíciate de las excelencias de la medicina integrativa. Asóciate. Pues en nuestro espacio de la salud integrativa de hoy vamos a hablar del consumo de grasas en nuestra alimentación y de dos de sus peligros si las consumimos en exceso en el organismo: el colesterol y los triglicéridos. Son muy famosos, ¿no? Muy conocidos. El colesterol nos ayuda construye células, por ejemplo, hormonas, y los triglicéridos son auténticos almacenes de calorías para darnos energía. Ahora que además dentro de nada ya tendremos el otoño y el invierno ahí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esos índices altos de colesterol y triglicéridos? Pues que tenemos el riesgo de una enfermedad cardíaca, entre otras cosas. Así que cuidemos el corazón y sepamos más de las grasas. Nos acompaña una auténtica especialista, que es la doctora Daniela Gil, para hablarnos de ellas. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí de nuevo para colaborar con Salud Integrativa. Oye, en alimentación es verdad que las grasas tienen como muy mala prensa, que tú vienes a defender no todas las grasas, pero sí algunas de ellas, ¿no? No todas las grasas, pero hay grasas saludables y además son nutrientes esenciales para nuestro organismo. Porque si tenemos en cuenta los tres pilares de la nutrición, pues los lípidos constituyen uno de los tres pilares, es muy importante. Es verdad que los alimentos los encontramos pues mezclados, ¿eh? Hay alimentos que tienen prótidos y lípidos como la carne o el pescado. Hay alimentos que son puramente grasos, como el aguacate, muy adecuado, la nuez, el aceite de oliva, y hay como las legumbres, por ejemplo, que tienen glúcidos y prótidos y proteínas. Luego nosotros en la culinaria añadimos el lípido, que es necesario también para cocer las legumbres. Luego hace parte de nuestra tradición, hace parte de la escala filogenética, y es importantísima el consumo de grasa en la alimentación. Muchas de ellas, por ejemplo, el muy saludable aceite de oliva virgen extra, forma parte de nuestra dieta mediterránea, que además es patrimonio de la humanidad, con lo cual por ahí vamos bien. Por tanto, nos hablas que los lípidos, las grasas, son nutrientes esenciales. ¿Por qué son tan importantes o tan esenciales? Pues son esenciales porque son estructura nuestra. Por ejemplo, el cerebro es 60% grasa y necesita de grasa para que la velocidad de la transmisión nerviosa se haga adecuadamente. Tenemos 185.000 kilómetros de redes neuronales. Wow. Y eso va a una velocidad vertiginosa. Si no hubiera grasa, eso no podría ser. O sea, es fundamental. Y de hecho se sabe que cuando se baja excesivamente el colesterol es un factor de riesgo incluso para el Alzheimer y para enfermedades neurodegenerativas. Entonces tendremos que llevar cuidado cuando hablamos de excesos. Y vuelvo a lo de siempre, hay que tener una dieta adecuada, ¿vale? Luego, el sistema nervioso periférico, con los axones que van recubiertos de mielina. Cuando se deposita algo en el dedo y te lo quieres quitar de encima, el cerebro manda una orden hiperrápida. Eso es también gracias a la mielina, que es fundamentalmente grasa y proteína. Vendría a ser, a ver si lo he entendido, la manera en la que las neuronas se comunican con el resto del organismo a través del sistema nervioso. Necesitan, digamos, unos cables, por así decir, exacto, orgánicos, y tienen que las grasas forman parte de ella para que el cerebro se comunique bien con el resto del cuerpo. Además, has hablado de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuánto hablamos aquí de que son otra gran pandemia de este siglo? Exacto. En efecto, si nos ayudan además a retrasar, a tener mejor las funciones cognitivas, me parece fenomenal, sobre todo cuando ya vamos cumpliendo una edad. Y ahí, ¿no? Has dado en el clave, porque la mielina se le considera como un protector de un cable. O sea, viene a ser como un cable, ¿no? Luego está algo muy importante también, las membranas celulares. Las membranas celulares yo las llamo murallas prácticamente, porque nos preservan es donde se hace lo que se llama en inglés el input y el output, lo que entra y sale de la célula. Es importante porque además ahí están todos los receptores. Y es una membrana de doble capa lipídica, lo cual no va a entrar cualquier cosa, rechaza las sustancias extrañas. Por eso es importante también, el colesterol ahí también tiene un papel en las membranas celulares. Y cuando hablamos de células, hablamos de todo el organismo. Fijaros, qué importante es. Estamos hablando también, en parte también de nuestro sistema inmune. Es que, de verdad, las grasas son muy útiles. Hay que consumirlas bien, en la medida. ¿Y qué tipo de grasas? Porque además, tengo entendido también, doctora, que hay vitaminas
que necesitan las grasas para transmitirse, ¿no? Porque son liposolubles, ¿no? Y para absorberse también, para absorberse. son liposolubles. Y además, bueno, algunas se fabrica incluso en el intestino. Volvemos otra vez a la dieta, es importante. Hay que aportar grasa también para la microbiota, para que nos aporte vitamina K, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina E, la D tan importante. De hecho, el colesterol es precursor de la vitamina D. Se llama muy parecido, la vitamina D es colecalciferol. Suena a colesterol. Ajá. Y la vitamina D se ha visto, y además es protagonista de múltiples estudios últimamente, porque es importantísima para el sistema inmune, para el tema, lo sabe mucha gente, es un antirraquitismo, antiosteomalacia. ¿Por qué? Porque para ser rápido y coge el calcio y lo mete en los huesos, ¿no? Y eso es importante, porque además ese calcio no se va a depositar en la placa de arteriosclerosis. Entonces ahí es un poco ambiguo el tema del colesterol. Por una parte nos viene bien también, porque el cuerpo, en mi opinión, está muy bien hecho, ¿no? Y lo que tú decías de la inmunidad, maravilloso. Los linfocitos, los natural killers son unos asesinos naturales, se les llama así. Bueno, pues sin vitamina D no funcionan bien. Entonces ahí tenemos las vitaminas liposolubles, ¿no? Como en el cuerpo todo está relacionado en el organismo, y como nuestra biología necesita precisamente de esas grasas. También hablábamos de las hormonas. ¿Por qué es importante? ¿Qué relación tienen las grasas y las hormonas? El colesterol, digamos que es el precursor, o sea, lo que es la madre de todas las hormonas sexuales. Entonces parece lógico que con la edad pues vaya aumentando un poco el colesterol, y deberíamos tolerarlo. Yo no digo que no se deje aumentar, pero tampoco que se disminuya drásticamente, porque es necesario. Los estrógenos, la progesterona, la testosterona, todo eso deriva del colesterol. Entonces hay que intentar no demonizarlo tanto, ¿no? En su justa medida. Muy demonizado, y además pasa también les ponemos etiquetas, ¿no? Para entender también las cosas, porque es verdad que en medicina, si no somos especialistas, nos cuesta un poco. Entonces sabemos así a grandes rasgos que hay un colesterol malo y uno bueno. Exacto. ¿Esto es así como los distinguimos? Es llamado malo y bueno porque la sangre, al ser un medio hídrico, el colesterol, digamos, para viajar por ella necesita unas lipoproteínas, ¿no? Que son unos transportadores. Entonces, los hay de alta densidad, los HDL, es alta densidad, high density, que lo que hacen es, barrer un poco el colesterol de la circulación hacia el hígado. Por eso se le considera bueno, porque tiene un efecto minimizador sobre el colesterol. Y las LDL son de baja densidad y son las que se suelen depositar en la placa, las que van hacia la periferia, que es low, que quiere decir low density, que quiere decir baja densidad. Luego podemos hablar también de los kilomicrones y las extra baja densidad, que eso ya hace parte del tema de triglicéridos, ¿vale? Bueno, cuéntanos un poco también de los triglicéridos, que también hay que andar alertas con ellos. ¿Qué son exactamente y cuáles son sus funciones? Vamos a ver, estructuralmente también pues tenemos un tejido celular subcutáneo que alberga en los adipocitos son unas células hinchadas de grasa, ¿no? Y es un poco una reserva ante situaciones extremas, como puede ser un frío intenso, un ejercicio físico intenso también. Pues como todo el mundo sabe, se puede adelgazar, ¿no? Pues cogemos energía de ahí, pero es un acúmulo que, si no es excesivo, pues es interesante, ¿no? Y luego saber también que el tejido adiposo no es un tejido inerte, es un tejido funcional. Hay, por ejemplo, yo quisiera remarcar 3 sustancias que secretan los adipocitos, que son la adiponectina. La adiponectina mejora la sensibilidad a la insulina, entonces es interesante para diabéticos. La leptina, pues un ratón que no posee leptina, al que se le priva, digamos, experimentalmente se vuelve obeso. ¿Por qué? Porque es lo que se llama la hormona de la saciedad, ¿de acuerdo? Y la apelina, que es una sustancia que baja la tensión arterial, que es muy importante en el tema de la placa. El papel de la hipertensión, el papel de la inflamación en el endotelio, o sea, en la capa que recubre los vasos. Entonces sí, se habla de colesterol, el colesterol siempre está ahí,
¿vale? Bueno, me he ido otra vez bueno, por el colesterol. Pero en realidad estamos hablando, digamos, de todo el, de todo el sistema, ¿no? Y de cómo funciona nuestra biología, para que lo entendamos. Además nos lo está explicando la doctora Daniela estupendamente bien. Por tanto, los triglicéridos en sangre, digamos, un nivel demasiado elevado, ¿qué ocurre con esto? Bueno, pues ahí está muy relacionado incluso la hipertrigliceridemia con infartos de miocardio fatales, o sea, de pronóstico muy malo. Es decir, ahí sí que es un poco nuestro chivato, porque como es para los médicos, cuando sube mucho el triglicérido, pues ya sabemos que la ingesta no es adecuada. Ahí no se están comiendo las grasas. ¿No se manifiesta, adecuadas, doctora, como obesidad? Porque claro, la obesidad, digamos, es el primer síntoma. Sí. O manifiesta, Hombre, necesariamente se manifiesta con obesidad. Suele ir correlacionado con obesidad, con síndrome metabólico, con trastornos vasculares, tanto cerebrales como cardíacos. La hipertrigliceridemia es un factor de riesgo importante. Hay que intentar que, a mi juicio, a 150. Aunque algunos laboratorios lo ponen a 200. ¿no? Eso ya nos está dando un indicativo de que hay una ingesta de grasas excesiva. Exacto. y no saludable, y vamos a tener un problema de corazón. Exacto. Por tanto, ¿cómo lo podemos evitar? Pues volvemos, yo siempre hablo de dieta porque es lo mío, con una dieta apropiada, ¿no? Pero sobre todo que sea antiinflamatoria, porque evidentemente si hoy se sabe el papel de la inflamación silenciosa en el latente, en muchos obesos, en diabéticos, en enfermedades crónicas, es importante que la dieta sea antiinflamatoria, con lo cual lo que tenemos que hacer es irnos a las verduras, a las frutas de temporada, al aceite de oliva, por supuesto, nuestro aceite de oliva virgen extra, al aguacate, que yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando yo recomendaba el aguacate, muchos compañeros me decían, pero bueno, se engorda un montón. Engorda, tiene muchas grasas. Y además, ¿esto cómo se come? Es una fruta, lo puedo poner en ensaladas. Yo llevo casi 30 años recomendando el aguacate, las nueces, etcétera, ¿no? Y bueno, también el pescado azul es una fuente de omega 3. Un suplemento en omega 3, no cualquier omega 3, tiene que estar libre de dioxinas, porque ya sabemos la contaminación que hay en los mares, en fin, ahí es otro tema, ¿no? Los metales pesados también influyen en el papel de la arteriosclerosis, no es solamente lo que hemos comentado. Entonces, bueno, aparte de eso, pues la berberina, por ejemplo, se está sabiendo que no solamente es hipoglucemiante, también baja el colesterol. ¿Y dónde anda esta berberina? Esta berberina anda en el agracejo, en el berberis, o sea, son plantas. Ah, vale. No es una estatina, no, la monacolina sí es una estatina natural, ¿vale? Pero lo que sí hemos visto es en gente que está tomando hipocolesterolemiantes durante muchísimos años, acaban sin coenzima Q10. Yo he sabido de un caso en silla de ruedas. Entonces tenemos que, aparte de las hipercolesterolemias familiares, aparte de los pacientes de riesgo, así en la población general, no hay que, en mi juicio, no hay que bajar excesivamente el colesterol. No se trata de eso, porque la coenzima Q10, nosotros los médicos integrativos la suplementamos. En cuanto vemos una fatiga, en cuanto vemos algo porque al fin y al cabo es el sustrato de energía de nuestras mitocondrias. Y las mitocondrias nos dan ATP, que es el fosfato, es energía pura. Entonces nos vamos a una estatina natural, la monacolina K, nos vamos al berberis, a la berberina, a todo lo que es antiinflamatorio natural también nos va a funcionar, evidentemente. Aquí como la cúrcuma. Bien. La cúrcuma, por ejemplo, la estamos incorporando bastante, ¿verdad? En sinergia siempre, o sea, hay productos naturales que nos ponen un poco de todo, ¿no? Y la vitamina D, no nos olvidemos de la vitamina D, de todo lo que se ha hablado, es fundamental para tener una, pues eso, y también colágeno, ¿por qué no hablar? Porque claro, las arterias, al fin y al cabo, con la edad vamos perdiendo colágeno, se van poniendo rígidas, la hipertensión muchas veces las vuelve más rígidas, entonces es algo muy complejo, o sea, minimizar todo esto en el tema colesterol me parece un poco exagerado, ¿vale? Entiendo. Y es lo que la gente sabe, ¿no? Le tiene miedo,
pero hay muchas formas de abordar ese problema de la arteriosclerosis, evitarlo. Estamos hablando de prevención, ¿vale? Qué importante, desde luego, es la prevención, y los hábitos de vida saludables son absolutamente fundamentales, desde luego. Gracias, Daniela Gil, por acompañarnos e ilustrarnos un poco sobre nuestro conocido, iba a decir querido, ¿por qué no? También tenemos que apreciarlo, a nuestro colesterol y nuestros triglicéridos, desde luego. Cuidar de esa alimentación de las grasas, que las hay buenas. Gracias por acompañarnos, Daniela. Muy bien, encantada de colaborar. Un placer, como siempre. Adiós. Enseguida continuamos, mucho más en Comunitat Valenciana en directo.